Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo diagnosticar la diabetes, ¿sí? Vamos a empezar a charlar más específicamente acerca de lo que es el tratamiento de la diabetes. Perdón, el diagnóstico de la diabetes. Ya me adelanté, ¿sí? Primero, antes de hablar del diagnóstico de diabetes, quiero nombrar un poquito lo que es los estadios intermedios de lo que se llama comúnmente como prediabetes, que son categorías de riesgo para diabetes. Muchos de nuestros pacientes que vienen con laboratorios, con unas glucemias que no son normales, pero tampoco son para diagnóstico de diabetes, consideramos que valores entre 110 y 126, si no tiene factores, 125 sería, y no tiene factores de riesgo, o 100 y 126, o sea, menor a 126, si tiene factores de riesgo, se considera como un estadio de prediabetes, como así la curva de tolerancia alterada a la glucosa entre 140 y 199. ¿Sí? Ahí está puesta la hemoglobina glicosilada, pero algo que hay que remarcar es que no usamos como screening la hemoglobina glicosilada en este país, ¿sí? Porque necesita estar estandarizada por métodos específicos, que no estamos todavía, no tenemos laboratorios que lo tengan estandarizados. Pero bueno, entonces como que quede para que se cierre un poquito más el diagnóstico de prediabetes o categoría de riesgo para diabetes, sería en ayunas, si tiene factores de riesgo, entre 100 y 125 sería, pues bueno, 126 ya es diagnóstico. Si no tiene factores de riesgo, entre 110 y 125. Lo cierto es que nuestros pacientes casi todos tienen factores de riesgo, así que consideramos que considerar 100 ya como el mínimo sería un buen número, ¿sí? Y la curva entre 140 y 199. Ahora sí, el diagnóstico de diabetes. En general tenemos, para hacer el diagnóstico de diabetes, tenemos algunas opciones, por ejemplo la glucemia en ayunas, que debe dar mayor o igual a 126, y siempre debemos confirmarla con otro valor, ¿sí? Puede ser a la semana, puede ser a los días, ¿sí? Confirmarlo con otro laboratorio para ver si corrobora el valor y no fue un error o algo al azar, ¿sí? También podemos hacer la curva de glucosa, en caso, por ejemplo, que un paciente que haya venido con una glucemia en ayunas alterada, le pedimos una curva de glucosa y da mayor a 200, a las 2 horas significa que tiene diagnóstico de diabetes. Y otra de las formas de diagnosticarlo es los síntomas clásicos de descompensación, más una glucemia al azar mayor o igual a 200, me determina directamente el diagnóstico de diabetes. Muy importante que la glucosa en ayuna, la glucemia en ayuna, para confirmar el diagnóstico hay que repetirla, ¿sí? Bueno, dentro de la clasificación de la diabetes hay distintos tipos. Cada vez se están viendo más subtipos dentro de los tipos grandes, ¿sí? Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la gestacional y otro tipo de diabetes. Como le dije recién, se está estudiando, acá hay una clasificación que se vio a nivel de Estados Unidos, donde se vio que había, de acuerdo al cuadro clínico, de la edad de presentación y el control del paciente, se podía subclasificar en distintos subtipos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 1 es la severa autoinmune, diabetes autoinmune, donde tenemos un diagnóstico en edad temprana, con bajo peso, con pobre control metabólico, con una gran insulinodeficiencia y con anticuerpos positivos, ¿sí? El tipo 2, el grupo 2, sería una diabetes severa insulinodeficiente, que tiene lo mismo que lo anterior, pero con anticuerpos negativos. El grupo 3 sería una diabetes con severa insulinoresistencia, ¿sí? Es decir, tienen alto peso y tienen insulinoresistencia muy alta. El grupo 4 es una diabetes relacionada con la obesidad, tienen peso con índice mayor a 30 de obesidad para arriba, o sea, de 30 para arriba, un control metabólico modesto y una insulinoresistencia baja, a diferencia del anterior. Y el grupo 5, donde la edad de diagnóstico es en adultos mayores, hay sobrepeso y obesidad,
y el control metabólico es moderado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de un caso clínico, ¿sí? Que seguramente les va a sonar porque es un paciente típico de nuestro consultorio. Paciente de 52 años, con antecedentes personales de hipertensión, de larga data, tratado con losartán, 50 cada 12, dislipemia y obesidad. El motivo de consulta: sospecha tener diabetes. Refiere que su cardiólogo le solicitó análisis hace unos días y el valor hallado de glucemia fue mayor a los resultados previos. Antecedentes familiares positivos para diabetes y hipertensión, sedentarismo, tabaquista, hipertenso desde los 35 años, pesa 90, un índice de masa corporal de 31. El análisis de una semana previa a la consulta: la glucemia dio 121, la creatinina 1,20, el colesterol 205, LDL 90 y los triglicéridos 160. Bueno, en este momento yo les preguntaría, ¿qué estudio solicitaría este paciente? Bueno, según lo que dije antes, si tenía una glucemia de 121, no sería diagnóstico de diabetes, pero sería lo que sería la prediabetes. ¿Tiene factores de riesgo? Sí, tiene un montón de factores de riesgo. Y no tiene una descompensación, no tiene más de 200, entonces, ¿qué puedo hacer con este paciente? ¿Le puedo volver a repetir la glucemia o le puedo solicitar una curva de glucosa? ¿Sí? Una curva estandarizada de glucosa. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. En general, la mayoría le pedimos una curva con esos valores, o también podemos repetir la glucemia, no hay ningún problema. ¿Y en qué sospecharíamos? Primero sabemos que tiene síndrome metabólico, ¿sí? Obesidad, hipertenso, triglicéridos altos, glucemia alterada, ¿sí? Colesterol un poco más alto. O sea, síndrome metabólico ya lo tiene. Y si se me confirma con el laboratorio, podría diagnosticar un caso típico de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la mayoría de los casos, entre el 90 y el 95% de los casos. Tienen mayor insulinoresistencia y una deficiencia relativa de la insulina. Es decir, el paciente comienza primero con mucha insulina dando vuelta, con resistencia a la insulina, es decir, que no actúa como debería actuar, y a medida que pasan los años, el tiempo y el control, de acuerdo a cómo está el grado de control, la insulina empieza a bajar y se empieza a comportar como un diabético tipo 1, empieza a haber insulinodeficiencia. Hay una importante predisposición genética y familiar, ¿sí? Está asociado junto con la obesidad, la gran pandemia, ¿sí? Que viene hace muchos años y cada vez tenemos más. Esto se debe al mayor envejecimiento poblacional, tienen más edad, los pacientes viven más años, hay mayor obesidad, mayor sedentarismo, mayor estrés. Y luego creo que peor después de estos años de pandemia. Los factores de riesgo asociados son la hipertensión, la hipercolesterolemia, el aumento de los triglicéridos, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, y los antecedentes familiares. Las características en general del diabético tipo 2 es un comienzo lento. Los síntomas clásicos están frecuentemente asociados, puede ser visión borrosa, ¿sí? Fatiga, dolor de estómago, náuseas, ¿sí? Cefalea, a veces cicatrización lenta de las heridas, y después puede también manifestarse como cuando la diabetes está más avanzada, como una descompensación, con aumento de la sed, poliuria, fatiga, hambre excesivo, pérdida de peso. El comienzo generalmente es en la adultez, aunque cada vez vemos más niños con obesidad y sobrepeso y diabetes tipo 2. Tienen una historia familiar muy marcada y al principio se anda muy bien con antidiabéticos orales, y a medida que pasa el tiempo y la insulinemia empieza a bajar, empieza el requerimiento de insulina externa. Acá vamos a hablar de otro caso clínico, para ver qué les parece. Es diferente al anterior, es una mujer más joven, de 29 años, estudiante, va a la consulta a la guardia porque tiene poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso de 10 kilos en los últimos 2 meses. Eso ya me marca algo, me marca que, primero, que es una mujer joven, segundo, que tiene una descompensación, alguna clínica que está descompensada. El antecedente familiar es para diabetes 2, tiene un leve sobrepeso, un índice de masa corporal de 26, y le hacen una glucosa que le da 304,
con cetonuria negativa. Si yo tengo que pensar este paciente con lo que dijimos antes, con los criterios diagnósticos, tiene glucemia al azar de 304, con síntomas. A ver, vamos a repasar para atrás el diagnóstico. Síntomas clásicos más glucemia al azar mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Entonces, volvemos al caso. ¿Tiene el paciente diagnóstico confirmado de diabetes? Y sí, tiene confirmado de diabetes porque da dentro del parámetro que nosotros pusimos como diagnóstico de diabetes. Más de 200 y síntomas de descompensación. ¿Qué tipo de diabetes sospecha que tiene? Bueno, acá estamos en otro tipo de diabetes diferente al que vimos antes. Acá tenemos una paciente joven que debuta con una descompensación diabética. Entonces, ¿en qué podemos sospechar? Podemos sospechar que tiene alguna enfermedad inmunogénica, autoinmune, por ejemplo, una diabetes tipo 1, una diabetes tipo LADA, ¿sí? ¿Qué otros estudios solicitarías? Y si sospechamos eso y tenemos acceso, y podríamos pedir anticuerpos, ¿sí? Y un péptido C, para confirmar. Lo que sí yo sé, si yo no puedo pedir porque no tengo acceso, es que esa paciente hay que insulinizarla porque está descompensada, ¿sí? Entonces, sí o sí, el tratamiento de entrada de esta señora es la insulina. Entonces, voy a pensar en una inmunidad tipo 1 o LADA, donde necesito insulinoterapia y tengo que empezar con la educación diabetológica. Puedo pedir anticuerpos péptido C y el resto del laboratorio. Y acá me preguntan si solicitaría estudios genéticos. No tenemos accesibilidad. Sería bueno para descartar, por ejemplo, los MODY, que son genéticos, pero no sería esencial en este caso. Las diabetes tipo 1 es un 5 o un 10% de los casos que se presentan, generalmente aparecen en la niñez o adolescencia, aunque pueden aparecer en otros grupos. La mayoría son inmunomediados y un porcentaje es idiopático. Es muy importante cuando hay un diagnóstico de diabetes tipo 1, no olvidarnos que se asocia a otras enfermedades autoinmunes y no dejar de buscar enfermedad celíaca, tiroiditis Hashimoto, Graves, Addison, vitiligo, anemia perniciosa, hepatitis autoinmune, ¿sí? Muy importantes. Nosotros no vemos tanto los médicos de adultos diabetes tipo 1, pero sí diabetes tipo 1 que ya se transicionaron hacia el consultorio de adulto. Entonces, no tenemos que olvidar que esos pacientes también nos van a llegar. Los anticuerpos que marcan la inmunidad son los ICA, IA2, GADA, IA y T8, perdón, 78. Zinc T8. En general, los más frecuentes de presentación son los GADA. Si no podemos pedir muchos porque salen caros, por lo menos pedir un GADA. Esto es muy importante, y un péptido C. Bueno, en la diabetes tipo 1 hay una destrucción celular que aparece en general cuando ya el 80% de las células están afectadas, aparecen los síntomas. Las características, esta sí tiene un comienzo brusco, a diferencia de la diabetes tipo 2, tiene una tendencia a la cetocidosis, hay necesidad exógena de insulina, y hay un periodo de luna de miel donde pareciera que se curó, y en realidad es una remisión parcial, que luego esto cede y vuelve lo que es la patología inicial, ¿sí? Los síntomas iniciales. Comienza en la infancia y adolescencia, como dije antes, pero puede aparecer en cualquier edad, y generalmente no hay historia familiar de lo mismo. Bueno, después tenemos otro tipo de diabetes, que es la diabetes LADA. La diabetes LADA, seguramente la habrán escuchado, es una diabetes autoinmune latente del adulto, generalmente aparecen antes de los 40 años, después de los 20 y pico años, ¿sí? Es un 10% de los diabéticos tipo 2 mal diagnosticados como tipo 2 son LADA, esos pacientes que me generan dudas, que son delgados, que nunca tuvieron, o que tienen un leve sobrepeso, pero no tienen signos de insulinoresistencia, tienen colesterol normal, triglicéridos normales, ¿sí? En general, estos pacientes son mal diagnosticados como tipo 2 porque uno no lo tiene presente el LADA, porque no son tan frecuentes, pero cuando esos pacientes me generan dudas, que no me cierran para un tipo 2 y tampoco para un tipo 1, puede ser que estemos enfrente de un LADA. En general es un proceso autoinmune destructivo más lento que el 1, hay presencia de autoanticuerpos positivos, principalmente GADA, ¿sí? Y hay un péptido C bajo
normal, ¿sí? Al principio puede ser normal y después bajo. Menos bajo que el tipo 1. El tipo 1 tiene casi indetectable. El LADA tiene bajo a normal. Y en general tiene una hiperglucemia moderadamente progresiva. Los primeros 2 años en general responden bien a antidiabéticos orales y de repente se descompensan cuando baja de todo la insulina, pero es una gran insulinopenia y genera la descompensación, ¿sí? En general son delgados, normopeso o con un leve sobrepeso, pero no más que eso. Son adultos jóvenes, hay historias familiares de enfermedades autoinmunes, de diabetes 1, en general no hay historias de diabetes tipo 2, y el tratamiento en definitiva es como el diabetes tipo 1, insulinoterapia. Bueno, tengo que nombrarles que también está la diabetes en el embarazo, ¿sí? La diabetes hay que diferenciar la pregestacional de la gestacional. La pregestacional es una diabética que se embaraza, y la gestacional es aquella que se descubre en el embarazo, ¿sí? Es muy importante que muchos descubrimientos de diabetes gestacional son diabéticas tipo 1 que debutan en el embarazo. Entonces, cuando la paciente es una paciente delgada, que no engordó demasiado y que hizo una gestacional, dosarle, se puede, anticuerpos para ver si no era en realidad una diabetes 1 que debutó ahí, ¿sí? Es un embarazo de alto riesgo y tiene posibilidad de complicaciones si no se trata, por lo cual, bueno, en nuestro municipio, bueno, donde yo trabajo, se tratan en el hospital, pero bueno, la idea es tratarlo interdisciplinariamente. El diagnóstico de diabetes gestacional, según la Sociedad Argentina de Diabetes y la ALAD, ¿sí? La Asociación Latinoamericana de Diabetes, se hace con 2 glucemias en ayunas mayores a 100 y con una curva mayor o igual a 140. Se recomienda que la curva toda embarazada tenga 2 factores de riesgo. Esto es re importante, ¿sí? Y no olvidarnos que luego del parto, ¿sí? Hay que recitarla a la 6ª semana para volver a hacer un laboratorio y ver si no tiene diabetes en ese momento, ¿sí? Muchas veces las embarazadas cuando se van del hospital no son recitadas o se olvidan que tienen que seguir controlándose. Si llega a dar normal, recordarle que debe hacerse un control anual, ¿sí? Porque el riesgo aumenta. El estadio de la diabetes gestacional es un estadio de prediabetes, así que hay que tenerlo en cuenta. Después, otro tipo de diabetes son los MODIs. Los MODIs son una diabetes monogénica, donde hay una alteración genética en algún gen específico, y eso me marca los diferentes tipos de MODI. En general son descubiertas cuando son chicos, si es que se descubren. Muchas veces no se descubren porque no se estudian. En general son menores de 25 años, pero generalmente se descubren en la primera infancia, la más frecuente. Y hay antecedentes de 2 generaciones del mismo tipo de diabetes para atrás. Aunque a veces hay MODI de novo, significa que no han encontrado relaciones familiares. La clínica es similar a la diabetes tipo 2. La confirmación es genética, por lo tanto es bastante difícil accederla. La diferencia con la diabetes 1 es que tienen autoanticuerpos negativos sin tendencia a la cetosis, y la diferencia con la diabetes 2 es que no hay sobrepeso, no hay triglicéridos altos y hay HDL alto. Hay varios tipos de MODI, como les dije recién. Los más frecuentes son el 2 y el 3. El 2 es un MODI, es una diabetes de un excelente control metabólico que solamente requiere tratamiento nutricional y se vio por estudios que no generan ni a largo ni a corto plazo complicaciones, ni micro ni macrovasculares. Y el MODI 3 sí es también frecuente y sí tiene, la gravedad es mayor que el MODI 2 y requiere a veces insulina o antidiabéticos orales del tipo sulfonilureas como glicazida. Bueno, como para terminar un poco el video, recordar bueno, que la diabetes tipo 1, LAD y MODI no son prevenibles, que es muy importante la detección y el tratamiento oportuno para evitar complicaciones en sus seguimientos, que la diabetes 2 sí es prevenible y que es muy importante trabajar interdisciplinariamente, porque son los mayores pacientes que tenemos, o sea, en la población mundial cada vez hay más diabéticos tipo 2. Hay que detectarlos a tiempo y hacer una intervención oportuna. ¿Sí? Esto es súper importante.
La diabetes gestacional y la glucemia alterada de ayuna o la tolerancia alterada a la glucosa se consideran estados prediabéticos, por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Parte del tratamiento súper importante es la educación diabetológica, donde dentro de la educación diabetológica está la educación alimentaria, y la presentación muchas veces no son las tradicionales, por lo que el tratamiento debemos individualizarlo y ver qué tipo de paciente nos toca en el consultorio y ver cómo podemos llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Bueno, les agradezco un montón. Besitos.